Y pasamos al audio del doctor Giordano, ¿te parece? Pasamos entonces al audio del micro de Juristas de la Historia del doctor Alberto Giordano. Estimado público, muy buenas tardes. Hoy recordaremos a un gran jurista, quizás uno de los primeros, y quizás uno de los más olvidados en su carácter de jurista. Estamos hablando nada más que de Marco Tulio Cicerón. Cicerón se hizo muy famoso como abogado recién en los años 70 y con un caso que trascendió en la historia. Se debió precisamente a sostener la acusación ni más ni menos que a Cayo Verres. ¿Quién era Cayo Verres? Era el más famoso y a su vez el más antiguo pretor de la isla de Sicilia. ¿Qué ocurría con Cayo? Sus prácticas corruptas habían sembrado el descontento total en esta próspera y rica isla. El desafío de Cicerón fue la investigación y la posterior acusación. ¿Quién era el defensor de Cayo Verres? Ni más ni menos que Hortensio, considerado en ese momento el mejor orador en Roma. Fue así que nuestro personaje comenzó a investigar. Tarea fundamental del abogado, tarea fundamental del jurista. No de un gran jurista, de un jurista. Investigar. Y una vez que prueba con esa investigación sus dichos, en ese momento sí puede actuar, llevando consigo la verdad. Volvamos, investigó, y llegado el momento del juicio fue tal la tromba de acusaciones que Verres se tuvo que ir al exilio. Así, el brillante orador en poco tiempo fue nombrado edil primero, pretor después y posteriormente primer cónsul. Creo que es interesante y vale recordar algunas de las más famosas frases que como abogado, como jurista, expresó nuestro personaje. Dijo: los magistrados son los ministros de las leyes, los jueces sus intérpretes, los demás somos servidores de la ley, para que todos seamos libres. Las leyes deben ser interpretadas en un sentido liberal para que su intención sea preservada. La ley más estricta suele ser aquella que causa el peor de los males. Conocer las leyes no es memorizar su letra, sino captar su fuerza y su significado. La verdadera ley es la recta razón en concordancia con la naturaleza. Es de aplicación universal, inmutable y eterna. Convoca al deber con sus mandatos y aleja del mal con sus prohibiciones. Si la naturaleza no ratifica la ley, entonces todas las virtudes pueden perder su influencia. Porque no hay más que una justicia esencial que cimienta la sociedad y una ley que establece esa justicia. Esta ley es la recta razón, que es la verdadera regla de todos los mandamientos y prohibiciones. Quien descuida esta ley, ya sea escrita o no, es necesariamente injusto y malvado. Porque lo que el pueblo siempre ha buscado es la igualdad ante la ley. Porque los derechos que no estuvieran abiertos a todos por igual no serían derechos. Pero si la voluntad del pueblo, los decretos del Senado, la sentencia de los magistrados fuesen suficientes para establecer los derechos, entonces podría llegar a ser derecho robar, derecho a cometer adulterio, derecho a sustituir testamentos falsos,
si tal conducta fuese sancionada por los votos o decretos de la multitud. Pero si las opiniones y los sufragios de los hombres insensatos tuvieran suficiente peso para superar la naturaleza de las cosas, entonces, y se pregunta, ¿por qué no habrían de determinar entre ellos qué es lo que es esencialmente malo y pernicioso y debería pasar por ser sucesivamente bueno y beneficioso? ¿O por qué, ya que la ley puede convertir la injusticia en derecho, no ha de poder también convertir el mal en bien? No hay duda que la persona que se llama generosa y abierta tiene en mente el deber, no la ganancia. Así también la justicia no busca premio, sino que solo busca en sí misma y como causa el sentido de todas las virtudes. La justicia no busca premio, no busca precio, se busca por sí misma y es a la vez la causa y el sentido de todas las virtudes. La peor clase de injusticia es buscar el beneficio de la injusticia. Según la ley de la naturaleza, es justo que nadie se enriquezca por los daños y perjuicios sufridos por otro. La justicia nos manda a tener misericordia con todos los hombres, consultar los intereses de todo el género humano y dar a cada uno lo que corresponde. A medida que se multiplican las leyes, lamentablemente, el lamentablemente es mío, aumenta la injusticia. ¿Qué tan beneficioso para el pueblo como la libertad? Que vemos que no solo es buscada con avidez por los hombres, sino también por las bestias, y que es preferida a todas las cosas. No hay nada más doloroso que la deshonra, nada más vil que la esclavitud. Hemos nacido para disfrutar del honor y la libertad. Conservémoslos o muramos con dignidad. ¿Qué es la ley civil? La que ni la influencia puede afectar, ni el poder romper, ni el dinero corromper. Si se suprimiera o incluso simplemente se ignorara o se observara inadecuadamente, nadie se sentiría seguro de nada, ya sea de sus propias posesiones, de la herencia que espera de su padre o de los legados que hace a sus hijos. Nada que se obtenga mediante la culpa puede ser permanentemente provechoso. La mente humana se nutre del estudio y la meditación. Y su frase final: solo emplea su pasión quien no puede hacer uso de su razón. Realmente impresionante, realmente conmovedor, y quizás más conmovedor porque no solo lo pensaba y lo decía, sino que lo practicaba. Esta es la figura que hoy recordamos. Estimado público, muchísimas gracias.